Quisiera saber si ustedes en la farmacia tienen dosis para vacuna de influenza. No, no hay stock. No nos quedan vacunas contra la influenza. Ya no contamos con el stock del producto. Ya no nos llegan. De aquí hasta el próximo año. Correcto. Ha sido lo más requerido en los últimos días, vacuna contra la influenza que en las farmacias está casi agotada. A 2 semanas del pico los contagios van en aumento y 19 personas han fallecido. Queremos transmitir la tranquilidad que la provisión de vacunas está asegurada para todos aquellos que la requieren. Hasta la fecha se ha vacunado el 81% de la población de riesgo y el llamado es especialmente a los adultos mayores. Hacía 3 años que no me vacunaba. Tengo que cuidarme, tengo que cuidar a mi hija, a mi marido, así que tengo que cuidarme. Todos los años hago lo mismo. ¿No le daba miedo no vacunarse? No, hace años que me vacuné y ese año fue cuando estuve más enferma. Y ese es el mito que quieren derribar. La vacuna no evita enfermarse, pero sí previene los graves síntomas y la muerte. Tenemos 19 fallecidos y aparentemente no vacunados hay aproximadamente 18. Es una cifra que estamos ratificando y la gran mayoría son de grupos de riesgo. El llamado es para embarazadas sobre 13 semanas, adultos mayores, niños menores de 2 años y enfermos crónicos. Ojo que las autoridades han señalado que la obesidad es un factor de riesgo y la mayoría de las muertes en Estados Unidos por influenza son en personas jóvenes obesas no vacunadas. Este año particularmente se ha adelantado y ha aumentado la cantidad de pacientes graves. Sin embargo, puede ser de que estemos recién comenzando y podría ser peor que los años anteriores. Si usted aún no se ha vacunado y no está dentro del grupo de riesgo, todavía tiene opciones. Hola, buenas tardes. Quería hacer una consulta. ¿Ustedes tienen vacuna contra la influenza disponible? Sí, hay stock siempre y cuando agende una hora. Las clínicas privadas tienen stock, pero hay que agendar la hora previamente y el valor bordea los 12.000 pesos. Para las personas que están en el grupo de riesgo podrán acceder de forma gratuita también en el sector privado. De todas maneras, nunca es tarde porque no sabemos cómo se va a comportar en las últimas semanas. Sobre todo, hay que pensar de que requiere un periodo de inmunización. Sin embargo, la recomendación del Ministerio y de los expertos es que aún no es tarde para vacunarse. Si no alcanza la vacuna, las recomendaciones son evitar el contacto con personas enfermas y la medida más efectiva y barata, lavarse siempre las manos. Hay que prevenir para poder pasar el invierno. Una vacuna que es gratis para el grupo de riesgo que podría salvarle la vida.